¿Cómo están mis amados en esta hora? Qué bendición poder saludarles y llegar hasta la intimidad de sus hogares para que estemos compartiendo una palabra de Dios para usted desde el ministerio de la iglesia en las casas. Gracias al Señor que Él nos da la bendición, la provisión del recurso humano, del cual yo le doy gracias a Dios por nuestros amados del equipo del Ministerio Multimedia que están continuamente apoyándonos en todo momento para que podamos llegar con una palabra de Dios para usted. Gracias al Señor por nuestras vidas como pastores, que podemos estar cada noche dándole una palabra de bendición espiritual. Ya estamos en la víspera ya de que el año va terminando prácticamente. El tiempo, como dice la gente, avanza a pasos agigantados, y qué bueno es que hemos estado escuchando palabra del Señor desde mediados del mes de marzo, que llegó la pandemia, hasta esta etapa hemos tenido palabra del Señor. Y mire qué maravilloso, vamos a terminar el año, primero Dios, oyendo palabra del Señor. Así que es una bendición poder en esta hora ir al Evangelio de Juan. Vamos a ir al Evangelio de Juan capítulo 11, versículo 25. Es un solo versículo, pero que tiene verdades que son importantes para nuestras vidas. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a quedar ahí con la lectura de la palabra del Señor. El tema del mensaje para este día es Jesús, la resurrección y la vida. Ahí lo tiene usted en su pantalla. Conozco hermanos que les gusta llevar el orden de los temas escritos en su cuaderno, en su agenda. Recuerdo que hubo un año en el cual di premio a aquellos hermanos que me dieran la mayoría de temas que el día domingo yo había compartido en la iglesia. Y vaya que hubieron varios hermanos, y yo les dije: tiene permiso de abrir la agenda, el cuaderno, y la abrieron, y ahí comenzaron a dar los temas, a dar el texto. Algunos hasta reflexionaban en aquellas verdades que implicaba el tema. Yo le quiero motivar a que el tema se lo grabe. El tema nos da direccionamiento para saber por dónde estará el mensaje. El texto bíblico nos da la base sobre la cual vamos a sustentar ese mensaje. Así que el tema es Jesús, la resurrección y la vida. Recordará que el Señor, tanto en su persona como en su obra, utilizaba diferentes oportunidades, actuaciones, milagros, presentaciones para poder mostrar su persona y su obra. Porque dos cosas eran lo que el Señor vino a presentar a cada ser humano: su persona, su obra. Y algo que el Señor ocupó mucho, y aproximadamente son 7 veces las que el Señor mencionó el yo soy. El yo soy para los israelitas era una expresión muy familiar, muy conocida, a través de la expresión en la cual se reveló Dios a Moisés en el monte Sinaí, cuando le dijo: yo soy, te habla. Y el yo soy en el hebreo, el yak, hacer, el yak, está hablando del que era, el que es y el que ha de ser. Así que cuando hablamos de yo soy, la resurrección y la vida, mis amados, que fue el texto que acabamos de leer de San Juan 11:25, el Señor se está presentando como la eterna vida para el ser humano. Y recordará que el Señor multiplicó los panes y los peces para poder resaltar que Él era el pan de vida. Después de que el Señor multiplicó los panes, le dio alimentación a más de 5,000 personas. Él pudo decir abiertamente: yo soy el pan de vida. Ustedes han comido un pan terrenal que van a morir tarde o temprano, pero yo soy el verdadero pan. Israel en el desierto comió el maná, pero yo soy el pan de vida. Luego sanó al ciego de nacimiento para enfatizar que Él es la luz del mundo. Qué lindo, recordará ese mensaje donde sanó al ciego de nacimiento. ¿Y cuántos años sin ver la luz? ¿Cuántos años en oscuridad? Y Él aprovecha para decirle a las naciones: yo soy la luz del mundo. Se refirió a la labor de los pastores del oriente para mostrar que Él es el buen pastor. El buen pastor, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las
ovejas. Así que el Señor ocupaba cada acontecimiento, cada situación para presentarse en su ser y en su hacer para bien de la humanidad. Ahora ocupará la resurrección física de su gran amigo Lázaro para resaltar que Él es la resurrección y la vida. La resurrección y la vida. Así que examinemos la porción en esta hora. El Señor siempre tiene un propósito en todo, y eso hay que reconocerlo, hay que entenderlo. Vemos en la porción que Lázaro, su amigo, estaba enfermo. Me gusta ver cómo el Señor era sociable. Una de las casas en Betania que él visitaba era la de María, Marta y Lázaro. Era una casa tal que el Señor llegaba y se quedaba ahí a grandes espacios, lapsos de tiempo, reposando. Y yo no sé si usted ha leído esa porción donde María y Marta se vieron en aquella situación que María apartó el tiempo para estar a los pies del Señor. Marta afanada y turbada, haciendo la limpieza, haciendo los huevitos con jamón de seguro, haciéndole el desayuno, luego al mercado, luego barrer, luego trapear, y luego andaba afanada. Y llegó a tal grado que Marta llegó y le dijo: dile a mi hermana que me ayude, y andaba tensa. Y bueno, ¿cuánto tiempo habrá pasado el Señor para que haya sucedido todo eso? Era una casita en la cual él se sentía muy bien, mis amados. Y Lázaro era amigo de él. Lázaro era amigo de él. Ya lo vamos a ver más adelante en la palabra, de cómo Lázaro es identificado, y María y Marta, como amigos del Señor. ¿Qué vemos ahí? La sociabilidad del Señor. El Señor no vino para aislarse de los demás. El Señor vino para estar cerca de los demás. El Señor ciertamente tenía etapas en las cuales Él pasaba solo, pero la mayor parte del tiempo Él pasaba en medio de las multitudes, recorriendo las ciudades, recorriendo los pueblos, recorriendo los diferentes lugares, enseñando, sanando y predicando la palabra de su Padre Celestial. Pero tenía esa sociabilidad. Se recuerda cuando en San Juan capítulo 3, capítulo 2, lo invitaron a la boda de Caná de Galilea. Y en las bodas de Caná de Galilea hizo el milagro de convertir el agua en vino, y ahí comenzó el Señor a hacer milagros muy grandes en su Padre Celestial. El Señor siempre tiene un propósito. El Señor resaltó que tenía propósito bien definido con la enfermedad de Lázaro. En el versículo 4 dijo: para que el Hijo de Dios sea glorificado, porque se tardó. Aparentemente, vamos a utilizar la palabra tardarse, pero cuando María y Marta llegaron a pedirle ayuda, el Señor no, en el momento, no corrió, en el momento esperó. Cualquiera pudo haber dicho: uy, qué amigo este, le están diciendo que su amigo está enfermo, que está grave, sana a otros enfermos y a su amigo no va a sanarlo. Pero el Señor no vivía de los comentarios de los demás. El Señor no vivía de los dimes que te diré de la gente que lo rodeaba. El Señor vivía su propia vida acorde a su plan, su proyección, su propósito acerca de lo que el Padre había designado para su vida. El Señor siempre tiene un propósito en todo, y eso lo hemos visto con las historias que hemos resaltado de Juan. Nicodemo llega de noche, propósito. Se encuentra con la samaritana, propósito. El ciego que es sanado, propósito. Más anterior a eso, en el capítulo 1 de Juan, Natanael y Felipe, propósito de parte del Señor. En segundo lugar, el amor del Señor era y es la base de todos sus propósitos, como la resurrección y la vida. El Señor amaba a Marta, María y Lázaro, y eso lo dice el versículo 5. Por amor a ellos, no fue al momento en que ellos aparentemente más lo necesitaban. Y vea una paradoja bien marcada: no fue con ellos en el momento en que más lo necesitaban. Marta y María hubieran querido que en el momento en que le mandaron razón, Él hubiera corrido y hubiera ido a donde estaba su hermano y lo sanara, pero no lo hizo de esa manera. Él sabía por qué razón estaba entreteniéndose. Él sabía por qué razón no lo hizo. La palabra declara que se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Se imagina qué angustia y qué agonía para María y Marta ver que su hermano estaba enfermo, y por lo que sucedió se tardó 2 días. Cuando le mandaron razón, ya Lázaro estaba moribundo.
ya Lázaro estaba muriendo y terrible la situación. Yo no sé qué batallas internas habrá tenido Marta y María con la aparente tardanza del Señor, con el aparente entretenimiento del Señor. ¿Acaso, mi amado y mi amada, no nos pasa así nosotros muchas veces? Que hemos estado orando, clamando delante de la presencia del Señor y pareciera que el Señor se tarda, ¿verdad? Pareciera que el Señor no llega en el momento en que uno quiere, y es que ese es el detalle. Uno quiere que el Señor llegue en el momento en que uno cree que el Señor debe de llegar, pero Él llega en el momento no en el que yo creo que debe de llegar, sino en el momento en que Él tiene planeado llegar para sus propósitos. Él sabía que tenía un plan, Él sabía que tenía un propósito para con Lázaro. No llegó todavía, se queda 2 días, 2 días. Pero el Señor sabía lo que haría. ¿Qué era más fácil? ¿O qué era más impactante? ¿Un milagro de sanidad divina a un milagro de resurrección? ¿Ah? ¿Qué es más impactante? Se ve que la aparente tardanza del Señor iba encaminada a que su nombre fuera glorificado todavía aún más, porque no solo daría salud y sanidad divina a Lázaro, lo resucitaría. Y el Señor por eso sabe por qué a veces permite no llegar en el momento en que tú crees que el Señor debe de llegar, en que yo creo que el Señor debe de llegar, porque uno clama y ora y uno a veces quiere que el Señor ya le responda. Incluso yo he conocido personas que cuando ven que el Señor no les ha respondido, se apartan de los caminos del Señor. ¿Va a creer eso usted? Como que el Señor tiene la culpa de su problema, de la dificultad, pero se amargan con Dios, se amargan con el Señor. Y las he conocido, personas que no, el Señor no me respondió. No, el Señor responde de muchas maneras. Él en muchas veces dice sí, en otras veces dice no, en otras ocasiones dice espérame, todavía no es el tiempo, pero no nos va a dejar en el aire de respondernos, no nos va a dejar en el aire de contestarnos. Él tiene un propósito bien definido. El Señor sabía que Lázaro solo dormía. El Señor sabía que Lázaro solo dormía y que lo tenía que despertar. Así que vemos que el amor del Señor era y es la base de todos sus propósitos. Y en tercer lugar, la fe accionará los milagros del Señor. Oh, qué lindo eso. La fe accionará los milagros del Señor. San Juan 11:40 nos lo dice. Para las hermanas de Lázaro, fíjese que aparentemente todo se había derrumbado. Pues sí, Lázaro había muerto. Para las hermanas de Lázaro todo se había derrumbado. ¿Acaso no hay momentos, amado, amada, que todo parece haberse derrumbado? Que todo parece haberse acabado, que todo parece estar tambaleando y que todo parece que se va a venir abajo y que ya no hay esperanza para ninguno. ¿Acaso no sucede muchas veces que usted cree que la situación ya no tiene arreglo? ¿Ah? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijo Marta al Señor? Ya lleve, Señor, está muerto desde hace 4 días y ya lleve. El hecho de decirle ya lleve no se puede hacer un milagro, no se puede dar un milagro, pero la fe nos conducirá a ver la gloria de Dios. Y el Señor le dijo: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si confías en mí verás la gloria del Señor. Y claro, eso era lo que el Señor quería, que ella viera la gloria de Dios. Usted que está ahí en su casita, Dios quiere que usted vea la gloria de Dios. A veces se dan momentos en que usted siente que habla y hable con Dios y Él no le está contestando. Él está oyendo su oración, pero Él sabe en qué momento va a llegar. No te desesperes, no te desanimes, no te alteres, no te provoques a tomar decisiones que te van a causar daño más adelante. Hay personas que al ver que no llega la respuesta se arrebatan. En el Antiguo Testamento Saúl se arrebató. Saúl esperaba que Samuel llegara en X momento, y como los seres humanos somos raros, ¿verdad? Queremos las cosas a nuestra manera, queremos las cosas en nuestro tiempo, queremos las cosas como nosotros decimos, y no, hay que aprender que en el Señor las cosas van a ser como Él las quiera, las cosas van a ser como Él las defina, las cosas van a ser como Él las lleve. Uno lo que debe de hacer es encomendar al Señor su camino, confiar en Él, y el Señor hará, y Él sabe cómo hará todas las cosas.
Qué tremendo es en el caso de Saúl. Saúl, ¿sabe qué le pasó? Perdió su reinado. Perdió el que de él emanaran otros reyes sobre la tierra para la nación israelita. ¿Y sabe a qué se debió? Un arrebato por la impaciencia. Él esperaba que Samuel llegara para ofrecer sacrificio, y donde vio que no llegaba, empezó a ofrecer sacrificio él, y su reino le fue cortada. Amado, amada, la impaciencia puede llevarte a perder las bendiciones del Señor. No te arrebates, no te impacientes. Pastor, pero cuesta esperar en Él, como dice la palabra, como dice la alabanza. Qué difícil es. Mi mente dice, no lo puedo entender, pero mi corazón está confiado en el Señor. Y así pasa, mis hermanos, así pasa, mis amigos. Los seres humanos por naturaleza somos impacientes. María y Marta no sabían que lo que el Señor tenía reservado era un milagro grandioso de resurrección. Hay momentos en que parece que todo se ha derrumbado, pero la fe nos conducirá, como lo mencionaba, a ver la gloria de Dios. ¿Qué sucedió desde los versículos 43 al 44? El Señor les dice, quiten la piedra. Y todavía le dice, no, Señor, pero ya está muerto, ya tiene 4 días, y aparte de 4 días ya no huele bien, ya hiede, ya se está descomponiendo, ya no hay esperanza. Tremendo, cuando las esperanzas humanas terminan, pero hay fe, ahí resurge lo que es el milagro del Señor. Él nunca nos va a defraudar, Él nunca nos va a dejar, Él nunca nos va a abandonar. Todo el tiempo el Señor va a tener cuidado de nuestras vidas. De María, Marta y Lázaro, el Señor tenía cuidado. El Señor no les abandonó, no les dejó. Desde el versículo 43 al 44 habla de cómo el Señor resucita a Lázaro. Lo primero que hace es que quiten la piedra. Y claro, lo primero que necesitamos para que el milagro de Dios se dé, quita la piedra, quita el obstáculo, quita el estorbo. La duda, este estorbo, quítala. La incertidumbre, este estorbo, quítalo. El desánimo, este estorbo, arráncalo en el nombre del Señor. Haz a un lado ese pensamiento negativo. Haz a un lado ese sentimiento negativo. Quitad la piedra, quitad la piedra. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. La fe, quita la piedra, aparta aquello que te está estorbando y limitando. Desatadle, dijo el Señor. Hay que desatarlo, estaba amarrado, hay que desatarlo. Hay que obrar, hay que caminar en la fe del Señor. Y luego dijo, Lázaro, ven fuera. Oh, qué lindo. Y el milagro de la resurrección se dio. ¿Cuándo se da el milagro de la resurrección? Cuando creemos en las promesas del Todopoderoso. ¿Cuándo se da el milagro de la resurrección? Cuando nos ponemos en las manos del Rey. ¿Cuándo se da el milagro de la resurrección? Cuando apartamos la piedra. ¿Cuándo se da el milagro de la resurrección? Cuando somos pacientes esperando con paciencia la manifestación gloriosa del Señor. El Señor les mostró que Él es la resurrección y la vida. Y no solo la resurrección y la vida terrenal, porque Lázaro obviamente tuvo que haber muerto nuevamente, pero un día el Señor mismo habla de la resurrección. Y Él dice que Él es la vida y la resurrección, y que el que cree en el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la esperanza bienaventurada que tenemos todos aquellos que tenemos familiares que han muerto y que están en la presencia del Señor. Un día les vamos a ver. Esa es la esperanza que tenemos aquellos que hemos creído en el Señor, de que un día nos va a resucitar. El Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, dice la palabra en 1 Tesalonicenses 4, 16 en adelante. El Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, y estaremos siempre con el Señor. Maravillosa resurrección que viene de parte del Señor. ¿Cuándo se tiene esa resurrección? Cuando Jesucristo es el Señor de mi vida. Cuando Jesucristo es el Rey de mi corazón. Cuando Jesucristo es la prioridad máxima en mi vida y es mi Salvador, mi Señor. El camino para que el Señor sea tu Señor y Salvador no es difícil. Solo tienes que reconocer a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Solo tienes que recibirlo en tu corazón, creer en Él, entregarle tu vida,
ampararte en su misericordia. Y como dice la palabra, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así que mi amado, mi amada, tú que estás perseverando en el Señor, no te apartes de los caminos de Dios. Usted que este día, mi amigo, está oyendo la palabra, entréguele su corazón al Señor y aliméntese con esta palabra todos los días. Estamos llegando todos los días a sus hogares, todos los días a sus hogares. A excepción en estos días, ¿verdad? Que hay actividades especiales como 24 que se tuvo, 31 que se va a tener. Y qué lindo, ¿verdad? Ya tuvimos el 24 y fue una bendición. Ahora vamos a tener 31, donde yo espero que usted igual se inscriba para estar en nuestros 3 cultos del 31 de diciembre. Último día de darle gloria y honra a Dios del 2020. Y luego entra el 2021. Vale la pena en nuestros 3 cultos, 4, 5 y media y 7 de la noche, podamos estar en este templo disfrutando y adorando del Rey de Reyes y del Señor de los Señores. Todo será en línea para estos 2 cultos del 24 y 31. Bueno, 24 ya pasó, ya pasó, pero 31, para 31 todo será en línea. Visite nuestra página de Facebook y infórmese. Ahí le vamos a estar enviando recordatorios para que sea parte de nuestros cultos de 31. Y los cultos dominicales seguimos normales con nuestras inscripciones en línea y a través de nuestros grupos familiares. ¿Saben qué es lo importante y por qué lo resalto ahora? Hay que oír palabra de Dios. Y usted, mi amigo, que se va a entregar en este momento delante del Señor, oiga palabra del Señor. Agárrese de la palabra del Señor y no te desconectes sin antes hacer esta oración. Dios les bendiga. A ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.